Soy del equipo número 1 con la señorita Bárbara Cerero y vamos a hablar sobre lo que es ideología, partidos políticos, concepto de ideología conservadora liberal, un poquito de ideología radical. Vamos a hablar sobre los partidos liberales y conservadores y partidos de derecha e izquierdista y un poquito la historia sobre estos mismos partidos. Para comenzar, para poder entender el porqué de todo, tenemos que saber el concepto de ideología. ¿Qué es ideología? Ideología es el estudio del origen de las ideas. Y la palabra ideología proviene de los griegos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, también ideología podemos decir que es el sistema de pensamiento que es un conjunto de ideas o principios fundamentados al ser visto real, que puede ser ampliado en el campo o en el ámbito político, social y económico. También podemos decir que ideología es el pensamiento de un individuo o varios individuos en un periodo histórico. Para hablar de ideología, podríamos decir que la ideología, para poder explicar todo, se divide en tres formas: ideología liberal, ideología conservadora e ideología radical. La ideología conservadora, cuando se habla de ideología conservadora, es la corriente de pensamiento que tiene por objetivo la preservación institucional del Estado y los valores morales tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ideología conservadora no admite ni cambios ni reformas políticos, solamente se dedica a lo conservador y a lo tradicional. Por otra parte, ideología liberal, o podemos decir también ideología conservadora, es importante decir que surgió como un equilibrio a la burguesía en respaldo a las aristocracias de la parte tradicional. Por otra parte, la ideología liberal habla de una corriente de pensamiento que puede ser en el ámbito político, económico y social, fundamentando un sistema de ideas en la libertad individual, de la limitación del control estatal en la vida civil, y obviamente en las relaciones económicas. Aparte de todo esto, en la ideología liberal trata sobre la protección de la vivienda privada, la igualdad de la ley del Estado y derecho, y también defiende mucho la tolerancia a los distintos tipos de religiones. Se podría decir que la ideología liberal es un sistema de ideas compatible a la democracia republicana que conocemos hoy en día. Por otra parte, está también la ideología radical, que no es que lo vamos a decir mucho, pero vamos a explicar un poquito para poder entender por qué llegan los partidos políticos. La ideología radical es la corriente de pensamiento que promueve la fórmula de un sistema parcial del Estado. Es decir, simplemente son radicales. Cuando ellos quieren cambiar un sistema, lo cambian en el momento que ellos quieran, cuando ellos decidan. Y no se enfatizan a otros tipos de intereses ni ideologías. Por lo tanto, lo radical quiere decir que estamos dependiendo de esta idea o de este pensamiento de una persona, y el cambio es inmediatamente. ¿Qué podemos hablar de ideas radicales? Conducen a las sociedades en cambios políticos, que son cambios políticos significativos en la historia. Aparte de eso, es importante destacar que la ideología radical son revolucionarias, lo que estaba comentando anteriormente. Ahora bien, por otra parte, ya una vez utilizado o explicado los conceptos de ideología, vamos a hablar sobre los partidos liberales y el partido conservador. El partido conservador, cabe destacar que fue el primero en gobernar, es decir, es el primero en existir en la historia sobre los partidos políticos. Comenzó a partir de 1830. El líder de este partido fue el presidente José Antonio Páez. Cabe destacar que su bandera es identificada con el color rojo y es un poco, lo llamaban derecha central o derecha política. Por otra parte,
no permitían ni admitían ningún tipo de cambios, reformas políticos de otras personas, otros pensamientos. Por lo tanto, siempre conservaban su Estado de Derecho, conservaba sus opiniones, conservaba sus ideologías. ¿Qué tipo? El Partido Conservador era llamado también como constitucionalismo, legislativista, civilista y ministerial. ¿Cuál es la ideología de los partidos conservadores? Eran partidarios de una política económica estilo liberal manchesteriano. Es decir, ¿qué es liberal manchesteriano? Ellos se basaban por una economía manchesteriana, es decir, de una economía de Inglaterra, que quiere decir que la economía surge como única forma y fuerza de una sociedad egoísta, es decir, simplemente pensaban en ello. Cabe destacar que, obviamente, como lo había dicho anteriormente, los conservadores, su base y su ideología eran los caudillos, los latifundistas, comerciantes y emigrantes. Por otra parte, que es lo importante, está el Partido Liberal. El Partido Liberal fue creado en 24 de marzo de 1840. Su líder era Antonio Guzmán Blanco. ¿Por qué comenzó este partido? Este partido comenzó porque al leer un escrito que lo realizó Antonio Leocadio Guzmán, hablando en el periódico, en un artículo del Venezolano, hablaba sobre las monarquías y decía que no podían existir todo el tiempo una misma opinión o que otras personas pensaran diferente y que la monarquía o que un gobierno nada más pensaran como ellos quisieran y todas las personas tenían que pensar igual que ellos. Por lo tanto, decidieron formar el Partido Liberal, que fue el líder, vuelvo a repetir, por Antonio Guzmán Blanco. Su bandera o su color era el color amarillo y su idealismo era la abolición de la esclavitud, la eliminación de la ley impuesta por los conservadores, la eliminación de la ley de hurtos, aplicar la pena de muerte por delitos y por los delitos de políticos. Es decir, no es que lo van a aplicar, ellos querían eliminarla de todo. Aparte de ellos, aparte que el liberalismo conformaba, o su idealismo como tal, se basaba en el mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Son pensamientos anarquistas que proponen una sociedad sin Estado. Lo que había comentado anteriormente, ellos no estaban de acuerdo de una monarquía o que una persona pensaran solamente y no permitieran las opiniones de otras personas. Por lo tanto, la ideología que volvemos a repetir, yo no estoy de acuerdo, en este caso uno no estaba de acuerdo que simplemente se basaran en un solo pensamiento, sino que tenían que estudiar los pensamientos de otras personas. El mutualismo defendía también mucho lo que era el federalismo en contra del centralismo por las opiniones